Haz de la venta un estilo de vida. Conversando de ventas. Conversando de ventas. Y esto es un resumen del capítulo anterior, cómo reclutar al mejor talento en ventas. ¿Cuáles son los pasos o el método que tengo que seguir para poder reclutar el mejor talento? ¿Qué pregunta tengo que hacer claves? ¿O qué sistema tengo que seguir que me dé a mí la mejor información para saber si ese talento, esa persona que está enfrente mío, tiene las capacidades y tiene las destrezas para poder estar en el puesto, y sobre todo cuando estamos hablando de un puesto de ventas? Ok. Mira, esa pregunta es intensa, tiene muchas dimensiones, así que vamos a cogerla pasito a pasito. Primero que todo, Suavecito. cuando recibas el resumen, llama siempre al candidato para dejarle saber que recibiste el resumen. Todo director, gerente, supervisor que reciba emails, por lo menos llame y deje saber que lo recibió. En cualquier posición, el proceso natural es recibir un resumen, un currículum vitae, y evaluarlo para ver si la experiencia, la educación y las destrezas del candidato están alineadas con la plaza que se quiere llenar. Esa es la realidad. Pero la realidad es que no hay ninguna preparación que te lleve a ser un gran vendedor. Acuérdate, para ser productivo y ser un buen vendedor tienes que ser competente. Productivo es igual a competente. Productivo es igual a competente. Y las competencias son 4 dimensiones. La primera es el conocimiento. Si no sabes, no vas a ser productivo. Segundo, destreza, la aplicación del conocimiento. De nada vale que sepas si no lo sabes aplicar. Estamos claros. Tercero y cuarto elemento, que son probablemente los más importantes en ventas, es actitud. Y en psicología, actitud es una predisposición para evaluar algo o positivo o negativo. Tú necesitas gente que tenga una actitud de laboriosidad, una actitud de entusiasmo, una actitud de llegar todos los días con nueva energía. Y el cuarto elemento es lo que se llama conducta o hábitos. La venta requiere hábitos. Si tú no eres capaz de establecer hábitos productivos, te va a dar trabajo, mucho trabajo, ser un buen vendedor. Y yo siempre recomiendo, en todo proceso, y esto lo hago yo, cada vez que a mí me entregan resúmenes para seleccionar vendedores, yo los llamo a todos, porque la primera conversación debe ser telefónica. Porque el teléfono es una de las herramientas principales para vender. Dependiendo de cómo se comunica, dependiendo de cómo articula, dependiendo de cómo monta sus oraciones y el color de su voz, su timbre, cómo suena y cómo se expresa, esa es la primera entrevista, porque si se oye mal, si se oye desarticulado, estridente, una voz chillona, de verdad no vas a hacer sintonía en la primera llamada. O sea, tienes que dominar la comunicación telefónica, tienes que dominar la comunicación escrita y tienes que dominar la comunicación persona a persona. Saludos, te habla Joe Díaz. Gracias por estar viendo este videíto. Es corto, no te voy a tomar mucho tiempo. Si tus ventas no están donde las quieres, si hay un declinamiento sostenido en tus ventas, si quieres mejorar tus ventas, si quieres mejorar los resultados a largo plazo, comunícate con nosotros. Llevamos sobre 30 años enderezando equipos de venta. Tenemos un récord que es envidiable. Te podemos ayudar. peakperformancepr.com peakperformancepr.com PEAK performancepr.com o mi número. Me puedes llamar personalmente. Joe Díaz 402-3042 402-3042. Llama si quieres enderezar la casa. Joe, hice la llamada, me interesó el candidato, llamé, lo cito para una entrevista. La persona llega. ¿Qué es lo próximo que tú has hecho en una entrevista? Y te lo pregunto porque una de las cosas más interesantes que yo vi fue un proceso que a mí me interesó muchísimo, que era el proceso de entrevista en grupo.
Y entrevista en grupo era, sentaba a todos los candidatos que iban a competir por el mismo puesto, ya sea una plaza, dos plazas, y sentaba a 10 personas en una mesa. Y para mí eso fue algo bien, bien, bien interesante por la Mira, dinámica que se hizo. mira, ese diseño lo hice yo cuando una compañía me dijo, yo necesito llenar todas mis plazas de venta. O sea, salieron de todos los vendedores y yo quiero nuevos vendedores. ¿Ok? Volvemos. Es importante saber que cuando la gerencia no es gentil con su equipo de ventas, el equipo de ventas tiende a irse a la baja productividad. Y una de las cosas que desarrollan mucho los productores es resentimiento por el sentido de justicia. Tú me tratas mal, yo no te voy a vender. Yo voy a vender lo que me da la gana. Yo voy a vender a veces. Bótame. Y entonces cuando tú tienes muchos candidatos que están parejos, lo que yo he hecho, por ejemplo, cojo al supervisor, al gerente, al director comercial y yo invito a los candidatos, 10, 12, 14 candidatos en un conference. Les digo, saludos compañeros, estamos buscando para llenar 3 plazas de venta. 3. Lo que vamos a estar haciendo en la organización es esto es el producto que vendemos, este es el perfil de la gente que queremos y le doy el perfil. Mira, queremos gente laboriosa, queremos la gente con mucho entusiasmo, que se pueda comunicar bien, que haga mucha gestión. Y entonces, básicamente, le pido a cada uno que se presente a todo el mundo, que nos diga por qué quiere trabajar con nosotros, qué va a aportar a la organización y por qué debe ser la candidata o el candidato. ¿Por qué todos se presentan los 14? Yo generalmente les digo, miren lo que vamos a hacer ahora. Nosotros nos vamos a salir del salón, del conference. Los voy a dejar a ustedes, por favor, compartan entre ustedes, conózcanse, salúdense, averigüen algo positivo del compañero o la compañera, traten de conectar y cuando regresemos, yo le voy a preguntar a cada uno si vamos a coger 3. Te vamos a coger a ti, ¿a qué otras 2 personas tú seleccionarías para que estén en tu equipo? Y eso a todos los 14 o los 10. Y cuando ellos van comentando, mira, yo cogería a fulano de tal y a fulano de tal, ¿por qué los cogerías? ¿Qué atributos? ¿Qué características? ¿Qué virtudes les viste? Y nosotros anotamos. Fulano es así, fulano es así, fulano es así. Porque ese es el mismo sentir que va a tener un cliente cuando te toque. Lo que vio tu compañero inmediatamente en esa entrevista, que lo que duró fue en 5 minutos, es lo que el cliente va a ver. Mira, es que es muy inteligente, muy articulado, es súper simpático. Ya tú me estás dando el feedback. Y eso es lo que yo quiero que el cliente vea. Y anotamos las características y luego anotamos cuántos salieron seleccionados por más gente. Y entonces los que salieron seleccionados por más gente, hacemos las entrevistas individuales. Qué interesante, o sea, el grupo de gente que fue eligió a los, te hizo el trabajo a ti o a la organización de quiénes son los más adecuados y entonces ahí los sientan, o sea, los que no salieron, esto es como si fuera un concurso, vamos a decir así, o sea, Sí. porque la misma gente, como mi universo, sí, o como Gran Hermano, o La Casa de los Famosos, que entre ellos se eligen y se eliminan y entonces, Entonces, la dinámica más siguiendo. chula es que como ellos saben que los demás van a escoger también, ellos le presentan su mejor cara. Yo te voy a entrevistar, voy a hablar contigo. Tú quieres que yo te escoja y yo quiero que tú me escojas. Así que los voy a poner tratando de dar su mejor esfuerzo. Y eso me va a dejar saber a mí unos indicadores
de que si hay 7 personas que escogieron a esta persona, es porque esta persona tiene la capacidad de hacer reporte instantáneo. Saludos, mi nombre es Marcos Díaz y soy parte de la generación nueva de profesionales financieros. ¿Ya empezó a asegurar su futuro? ¿Qué está esperando? Es importante que hoy mismo empiecen a planificar su futuro desde ya. Y los puedo ayudar comunicándose hoy al 787-233-3442. 787-233-3442. Los espero. Brutal. Te hago una pregunta y esto es algo que se me Sí. ocurrió ahora. Mm. ¿Has tenido en estas dinámicas algún infiltrado que sea parte de la organización que nadie de ellos conoce y lo pones como si fuera una parte como tal? ¿O es la gente que llega y la gente La como gente tal que se llega. entrevista? Y te Bueno, lo digo por lo que estás diciendo ahora mismo, el hecho de que entre ellos se eligen y entre ellos obviamente van a decidir quiénes son los más adecuados para después entonces ir a un proceso de entrevista individual. una vez tratamos de hacerlo, pero se vicia el proceso, porque el infiltrado trata de darle dirección, trata de controlar la dinámica. Y esto tiene que ser Ya, una dinámica open. natural, open. Acuérdate, yo estoy hablando contigo, yo no sé tu personalidad, yo no sé qué te gusta, yo no sé nada de ti, pero yo tengo que sintonizar contigo para lograr venderte a mí, a ti, para que me escojas. Ya yo estoy vendiendo, tú vas a escoger dos, yo voy a escoger dos. Yo quiero que tú me escojas a mí. Quiere decir que yo me voy a vender a ti y tú te vas a vender a mí. Me encanta. Excelente, excelente. Ahora, te hago la otra pregunta. Si, Ujú. por ejemplo, la organización no está preparada para llegar a ese nivel, por ejemplo, que para mí es una dinámica espectacular, la verdad que es una dinámica espectacular. Si no llego a ese nivel y solamente puedo tener la capacidad de una entrevista como líder uno a uno, cuando voy entrevistando a las personas, ¿qué tú recomiendas? Tres cosas que hay que ver en ese candidato que me digan a mí, esa es la persona que tú necesitas. Mira, tú le puedes hacer 700 preguntas. Quien debe preguntar es el quien va a contratar. Pero una de las preguntas más importantes es, háblame de tu rutina diaria. Cuéntame de un día promedio tuyo. Interesante. Y ahí te vas a dar cuenta si es una persona espontánea, si es una persona rutinaria. Y en venta tú quieres una persona que sea bastante rutinaria, que tenga la capacidad de todos los días hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, porque es bien importante. Lo segundo que le pregunto generalmente, no en ese orden, pero siempre le pregunto, ¿qué utilizas para organizarte? ¿Cómo te organizas tu tiempo? Interesante. Y lo tercero que siempre le pregunto también, tengo varias preguntas, es, ¿qué has leído recientemente? ¿Qué has leído de ventas? O que has escuchado de ventas también. La persona te puede contestar, mira, no he leído nada, pero estaba escuchando este podcast o estaba escuchando eh, este, este documental o estaba escuchando algo. Pero bien, volvemos, para mí bien es importante, yo quiero saber cómo es un día natural tuyo. ¿Te levantas temprano, te levantas tarde? O sea, te levantas y te metes el café rápido. O sea, quieres darte un jolt de energía. Segundo, quiero saber cómo te organizas. Y quiero saber dónde está tu mente. Interesante. Y sobre todo saber si es organizado. Sí. ¿Dónde están las prioridades? En ventas, si no eres organizada o eres organizado, puede ser simpático, puede ser el alma de la fiesta, pero vas a abrir puertas, pero no vas a producir. Porque esto requiere consistencia y hay que ser ritualista. Y sobre todo, el ritual de la gestión, que es la parte más importante de todo esto. La gestión, 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 seguimiento y perseguimiento, que también Sí. eso es lo otro. Una de las preguntas que a veces también le hago, dependiendo de la persona y dependiendo del feedback que he tenido, es si le tiene terror al teléfono. Wow. Esa es una de las debilidades más grandes de los vendedores. Lo más Llamar importante. en frío, llamar en seguimiento, le tienen terror al teléfono.
Eso es una de las cosas que yo he aprendido, he visto en este tiempo de los vendedores, sobre todo, que muchos vendedores no saben llamar en frío, saben vender, saben frente a frente, pero llamar en frío, una primera llamada de una persona que no conozco ni me conoce, sobre todo, Sí. que esa persona me dé la oportunidad. Y ahí es Mira lo donde, interesante, sí, yo he encontrado muchos vendedores buenos en call centers, pero no del área de servicio, del área de ventas. exacto. Vendedores de call center eh, tienen una alta probabilidad de ser efectivos en cualquier cosa. Y así muchos hemos empezado también, Ujú. muchos hemos empezado, sobre todo haciendo llamadas telefónicas. Al final del día, Joe, importante, si querés pasar una entrevista, tienes que escuchar este podcast de Conversando de Ventas con Joe y con Pablo todas las semanas. Importante. ¿Quieres pasar la entrevista? Sigue este podcast toda la semana. Al final del día, Joe, hice todo el proceso. ¿Cuál va a ser el punto final para que a mí me dé la espina? Mira, ese candidato realmente es la persona que yo estoy buscando. Y puede ser intuición, puede ser olerlo, lo que hable, cómo lo hable, cuáles son ese punto, esa cosa que va a decir, mira, esta es la persona que yo realmente día Que quiero en se mi atreva, organización. que se atreva. Por ejemplo, muchas veces en entrevistas yo le doy mi celular al candidato y le digo, véndemelo. Y hay gente que le Wow. pone 500 excusas. No, es que yo, así, yo lo sé hacer frente a la gente, al cliente, pero así mirándome, yo no. Mira, si no lo puedes hacer frente al que te vas a contratar, no lo vas a hacer frente al cliente. Y no es que él me lo venda bien, es que lo que me diga lleve una secuencia lógica y que se atreva. Acuérdate, los buenos vendedores son atrevidos, inteligentes. O si no sabes de venta, busca la manera de aprender. Sí, ¿no? Hay que aprender todos los días. Pero Hay que aprender volvemos, todos los días. el que te atrevas a acercarte a una persona que tú no conoces y hacerle un acercamiento para venderle, tienes que atreverte. Y probar. Y de la manera que uno aprende, al final del día uno también aprende. Probando, equivocándose, metiendo la pata, volviéndose a parar y siguiendo hasta que llegues a la fórmula perfecta. Correcto, mundo. Tienes razón. Excelente, excelente. Joe, como siempre, gracias por la oportunidad. Y algo bien importante, gente. Si ustedes quieren aprender, y una de las preguntas que hizo yo que me gustó mucho, ¿qué tú leíste? ¿Qué libros de ventas tú has leído? ¿Qué libro de ventas tú has leído? Que para mí es algo bien importante. Si tú quieres leer un libro de ventas que es espectacular, que te puede llevar al próximo nivel importante, entra hoy al enlace que está aquí abajo y adquiere las 11 reglas incuestionables de la profesión de venta. Las 11 reglas incuestionables de la profesión de venta. Gente, es un libro cortito, directo al punto, con todo lo que tú necesitas para ser un vendedor espectacular y pasar cualquier proceso de entrevista, más si el que está acá al lado te está Ujú. entrevistando. ¿Ok? Y, gente, importante, dueños de negocio, esto que estuvimos hablando hoy no es una ciencia y sobre todas las cosas, todo en ventas tiene solución. Para procesos como este, para procesos para en este momento las ventas están por el piso, no sé qué voy a hacer con mis vendedores, cómo voy a reclutar a mis vendedores. Gente, le podemos ayudar, todo en ventas tiene solución. Comunícate hoy 787-402-3042, 787-402-3042 y en Puerto Rico y en cualquier parte del mundo www.peakperformance, peakperformancepr.com. Ahí van a ver todo lo que hacemos dentro de la empresa para poder ayudar siempre a que hagas la mejor entrevista y lleves a tu equipo siempre al próximo nivel. Y una de las cosas que dijo Joe, hay que adiestrar a los vendedores constantemente, no te puedes quedar solamente esperando a ver qué va a pasar y cómo hacer para que pueda producir los mejores resultados. Tienes que tener un Dream Team que lleve siempre tu empresa hacia adelante. Así que importante, cuentas con nosotros. Importante también, 3 por 4 es 12, 3 por 5 es 15. Yo sabía que algo iba a pasar a esto, así que nada, gente. Como siempre,
Lo mismo, www.peakperformancepr.com, www.peakperformancepr.com. En Facebook, José Joe Díaz, en Facebook, José Joe Díaz, dale like, suscríbete, y en todas las plataformas de podcast, y aquí en YouTube, Conversando de Ventas con Joe y con Pablo. Todas las semanas tenemos contenido nuevo, espectacular, para seguir haciendo de la venta tu estilo de vida. Nosotros la pasamos bien, pásenla ustedes bien también. Se me cuidan, sayonara. Y dime, ¿qué aprendiste nuevo hoy? Déjalo en los comentarios. Hasta el próximo capítulo de Conversando de Ventas con Joe y Pablo.